La Iglesia El Buen Samaritano te invita a compartir su visión, a hacer de nuestra comunidad una gran familia. En cada servicio, reunión y actividad te recibimos con alegría. El pastor Melquiades Urgellés te invita a nuestros servicios los domingos a las 8:30 y 11 de la mañana. Y para los jóvenes, un servicio especial los domingos a las 6:30 de la tarde. La Iglesia El Buen Samaritano es un lugar para todos. En esta iglesia el fundamento es Cristo, que nadie piense que lo vamos a cambiar. Si lo cambiamos se cae el edificio, que por su sangre ya pudimos levantar. La Iglesia Cristiana El Buen Samaritano presenta su programa Encuentro con el pastor Melquiades Urgellés. Te habla el pastor Melquiades Urgellés. Hoy quiero presentarte al pastor de jóvenes de nuestra iglesia, Benhur Berroa. Una vez más estoy agradecido de estar en este instante teniendo el privilegio de llegar a tu casa y poder compartir contigo la poderosa palabra de Dios. En el día de hoy voy a estar hablando acerca del tema la integridad con Dios. Y para eso quiero que vayamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Josué capítulo 24 versículo 14. Y dice: ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Hoy voy a estar hablando acerca de la integridad, y antes de continuar me gustaría saber la definición de integridad. Integridad se puede definir con una palabra bien sencilla, y es libre de mancha. El lado opuesto a integridad es corrupción o estar corrupto. En el día de hoy hay tanta gente corrupta. Uno de los sistemas que está bien corrompido actualmente es la política. En mi país, República Dominicana, y en Latinoamérica, que es general, uno de los grandes males es la corrupción que habita en medio de la política. Hay tantos medios que están corrompidos y personas que se están vendiendo por dinero, por un espacio, por una posición. Por tal razón considero que este tema de ser íntegro ante Dios es un tema de la actualidad. Tal vez te pasará ahora mismo por la mente: ¿habrá una importancia en ser íntegro ante Dios? ¿Podrá haber un beneficio en ser íntegro y yo guardarme puro y sin mancha ante Dios? Sí, yo recuerdo una historia que hay en Job, que es una de las que más me fascina. En su capítulo 1 menciona que un día llegó el enemigo de las tinieblas a presentarse delante de Dios y le dijo: oye, ¿tú crees que Job te sirve de balde? ¿Tú crees que es de balde que él lo está haciendo? ¿No sabes tú que tú lo tienes cercado, que lo tienes cubierto y protegido? Y cuando ellos hablaban entre sí acerca de eso, era porque en el capítulo 1 al principio menciona Satanás diciendo que él había rodeado toda la tierra y que él venía de andar por todos sus rincones. Y Jehová le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, que es alguien apartado del mal, sin mancha, íntegro? Y entonces él decía la respuesta, que él no lo estaba haciendo de balde, sino que él estaba cercado. Por tal razón, una de las grandes importancias de ser íntegro ante Dios es que Dios crea un cerco de protección para ti y para tu familia. Otra de las ventajas es que tú recibes una ayuda especial de parte de Dios. Hay un verso en Crónicas, segunda de Crónicas, capítulo 16, 9, dice que los ojos de Jehová están puestos para analizar y bendecir a aquella persona que se ha guardado pura para Él. Dios tiene propósitos grandes para aquellas personas que considera tomar una determinación de que no va a vivir una vida en este mundo llena de corrupción o llena de pecado, sino que va a vivir sin mancha. Otra de las cosas es que Dios asegura que aquellos que van a habitar en su monte santo, en su tabernáculo, son aquellos que son íntegros. Hay una pregunta en Salmos 15, en su versículo 1 y en adelante, hay una pregunta que suena en todo el libro de Salmos. Y dice: ¿quién estará en el tabernáculo de Dios? ¿Quién subirá a su monte santo? Y hay una respuesta que inmediatamente dice el salmista, y él dice: aquel que es
puro de mano, puro de labios, aquel que su corazón está separado del pecado, podrá estar en el monte de Dios. Esto te asegura tener una intimidad divina. ¿Cómo yo puedo alcanzar la integridad? Sería una buena pregunta ahora, porque está bien, me has dicho que hay importancia, pero ¿cómo yo puedo alcanzar la integridad? Y yo quiero responderte diciéndote que la integridad se alcanza con una decisión radical, una decisión firme. Es un propósito que tú tomas y dices, lo voy a hacer, voy a actuar inmediatamente. Y esa decisión lo hizo Josué, lo que acabamos de leer. Él puso al pueblo a tomar una decisión. Recuerdo que él dijo, ya el pueblo estaba asentado en su lugar, estaba en la tierra prometida. Cada uno de ellos tenía y había visto la poderosa mano de Dios trabajando. Pero un día Josué le dice, ustedes tienen que escoger a quién servir. O a los dioses que tenían sus padres, o van a tener que hacer lo que yo voy a hacer ahora mismo. Y él dijo, mi casa y yo serviremos a Jehová. Esa es la respuesta de un hombre íntegro. Ponerse sobre sus pies y decir, yo voy a hacer la decisión de servir a Dios. Yo no sé ustedes, pero mi casa y yo vamos a vivir sin mancha, vamos a agradar a nuestro Señor y a vivir bajo su voluntad. Cuando tú tomas una decisión para santificarte y para purificarte y apartarte del mal, estás haciendo lo que es íntegro. Recuerdo lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 8, que dice que las personas que son de doble ánimo son inconstantes en todos sus caminos. Doble ánimo es que hoy estoy aquí, pero mañana estoy aquí. Doble ánimo es que estoy pensando aquí algo hoy, pero dentro de la semana que viene estoy titubeando y voy a pensar otra cosa. Entonces, la Biblia dice que aquel que tiene doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Por tal razón, aquel que va a ser íntegro, por favor, amigo que me escucha, hermano que me escucha, joven que me escuchas, yo quiero decirte que cuando vayas a tomar la decisión de ser íntegro, manténla por encima de lo que esté pasando. Hay una similitud con ser íntegro y es la palabra irreprensible. En Filipenses 2, capítulo 15, da a entender también que irreprensible es alguien que es sin mancha. No puede ser llamado a rendir cuentas. No es solamente una absolución de algo, sino la inexistencia de cualquier tipo de cargos o de acusación en contra de alguna persona. Eso es ser irreprensible, alguien que no puede ser llamado a rendirles cuentas a nadie. ¿Cómo yo logro ser una persona íntegra? Y es purificándote diariamente. En Job 1:5, recuerdo que también Job se levantaba por las mañanas y analizaba lo que había pasado con sus hijos y él tomaba una determinación. Él ofrecía un sacrificio a Dios todas las mañanas, después que había pasado las fiestas, después que todo el mundo había gozado y reído, y él decía, voy a ofrecer un sacrificio a Dios por si acaso alguno de mis hijos ha pecado, o tal vez yo. Y él diariamente se purificaba ante el Señor. Esa es una de las formas de cómo mantener la integridad diariamente. Recuerdo que mi papá, el pastor Luis Felipe Berroa, me contó una historia cuando era bien pequeñito acerca de un niño que le decía a su padre, papá, ¿se puede ser una persona íntegra que no peca por un año? Y él le dijo, es bien difícil. Y él le dice, entonces, ¿cómo va a ser uno? ¿Va a poder uno estar sin pecar? Le dice, es que es bien difícil. Entonces el niño le dijo, papá, ¿se puede vivir sin pecar entonces un mes? Y él le dice, también es un poco difícil. Y el niño comenzó a preocuparse, porque entonces ya ni un año ni meses. Entonces se acerca y dice, papá, ¿y cómo puede entonces uno poder mantenerse sin pecar por una semana? Y también le dice, es también un poco difícil. Esta historia, cuando papá me la contaba, yo también decía, wow, pero es bien difícil. Pero la respuesta me gustó muchísimo. La respuesta es que uno puede ser una persona íntegra ante Dios, decidiendo que cada segundo y que cada minuto, que son áreas específicas
tiempos más manejables para nosotros decidir no voy a pecar. Tú puedes estar un segundo sin pecar. Es más, tú puedes estar un minuto sin pecar. Por tal razón, lo que tenemos que hacer para durar una semana o un mes o un año sin pecar es haciendo esto. Cada segundo y cada minuto nosotros proponernos no pecar y vivir sin mancha ante Dios. Cuando lo vas haciendo minutos y segundos cada día, entonces se te van a pasar meses y se te va a pasar años sin estar pecando. Hay unas características que son maravillosas y quiero compartirla contigo acerca de aquellos que son íntegros ante Dios. Dios tiene promesas para aquellos que son íntegros. Las características principales de una persona ser íntegra ante Dios es que tú eres alguien recto. Eres alguien intachable, no se le puede acusar con nada. Es alguien que teme a Dios y el principio de la sabiduría y del conocimiento hacia Dios es poder temerle a Dios. Y es que eres apartado de toda clase de mal. No solo eso, la Biblia dice en Job 1:8 de que Dios honra tus caminos si eres íntegro. No solo eso, en Salmos 26, versículo 1, menciona que aquel que es íntegro es una persona que confía y no titubea en Dios ni en sus promesas. Lo otro es en Salmo 37:37, que dice que el final del hombre justo e íntegro es un final dichoso. Me gusta eso porque lo que está buscando el mundo en el día de hoy y la juventud del día de hoy es tener dicha, suerte, poderse ganar un premio, poderse ganar un viaje, conseguir un buen empleo, y están buscando dicha. Cuando no la están encontrando dicen, oye, yo no estoy dichoso hoy, yo no tengo suerte, qué mala suerte tengo. Pero la Biblia dice que el que anda en sus caminos con integridad, el final de ese justo siempre va a ser un final dichoso. ¿Por qué no haces eso? ¿Por qué no intentas tomar una decisión radical de decir me voy a apartar del mal? Para que comiences a ver cómo la dicha de Dios comienza a invadir tu vida. Hay otro de los versículos que dice que el que canta y es íntegro, su alabanza se hermosea. Hay otros que dice en Proverbios 27 que el final de sus hijos, la descendencia tuya, será también dichosa. Aún después de tu haber muerto, tu familia tendrá una dicha de ser bienaventurada. Hay consecuencias para aquellos que no quieren ser íntegros. Y es ahí donde yo quisiera que no llegáramos. Porque así como hay promesas para el que es íntegro, también Dios tiene que, Dios es un Dios de amor, yo lo sé, pero también Dios tiene que tomar, como es un Dios justo, y le da a cada uno lo que se merece. Entonces, si tú decides hacer lo contrario, de no ser íntegro y de vivir siempre en el mal, de vivir con manchas, que es lo contrario a ser íntegro, es corrupción. Entonces Dios tiene también cosas malas para ti, o no malas, tiene que lanzar y permitir que ocurran cosas en tu vida y quita el cerco que te va a rodear. Y entonces en Primera de Reyes, capítulo 9, versículos 6 al 9, habla de que Dios va a tener que arrancar de la tierra tu vida. No solo eso, dice que también repudiará nuestro templo y cualquier culto que hagamos. Seremos el hazmerreír de todos. Si tú decides vivir una vida que no va a agradar a Dios, vas a caer en vergüenza. Y no solo eso, dice también que vas a tener desastres. La Biblia habla de muchos hombres que fueron íntegros. Y no necesariamente íntegro significaba que no caían, no. La mayoría de ellos cayó. La mayoría de ellos tuvo un problema espiritual. Pero la diferencia era que cuando caían, se levantaban, se limpiaban, caminaban al frente y decían, eso que pasó no me va a volver a pasar a mí. Y ahí está el mismo David. Ya conoces a David, pero se mantuvo tan íntegro que se atrevió la Biblia a decir, Dios de David, que era un hombre conforme al corazón de Dios. Cayó,
Pero cuando en Dios tú decides tomar la decisión de agradarle y de servirle y de tomar una decisión radical de vivir sin pecado, Dios no mira esa caída, no le interesa cuán profundo caíste. A Dios lo que le interesa es el rebote que vas a dar después de haber caído, cuando te levantas. Usted busca a Moisés, por ejemplo. ¿Cuántas veces no hubo un Moisés que tuvo que golpear una roca lleno de ira en un momento de presión? Pero era un hombre que recibió el apodo llamado el amigo de Dios. Un amigo tiene que ser íntegro, un amigo tiene que ser alguien a quien tú le vas a confiar las cosas porque no tiene manchas para contárselo a otro, te ama, te quiere. Eso era Moisés. Y así era la Biblia. La Biblia usted busca cada uno de ellos un Gedeón. Usted ve que Gedeón, la palabra dice que Gedeón era una persona que era, él no era valiente, era alguien que estaba asustado, no se consideraba, no tenía la estima de él mismo decir, yo soy Gedeón. Y tenía que decirle el ángel de Jehová que Gedeón era esforzado y que era valiente. Y esos términos dan a entender luego cuando usted ve la historia de Gedeón, cómo este hombre tomó fuerzas de fuerzas y pudo vencer a un gran ejército porque creyó en Dios, pero también tomó una decisión: no voy a juntarme con aquellos que no quieren agradar a Dios. Yo voy a seguir adelante con el propósito que yo tengo con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Me gustaría leerte algo que Juan Wesley, uno de los grandes hombres de Dios que tuvo que ver con la historia de la Iglesia Metodista Libre, una de sus escrituras ha chocado enormemente con mi vida y quiero compartírtela en el día de hoy. Dice él: haga todo el bien que pueda, de todas las formas que puedas, en todos los lugares que puedas, en todos los momentos que puedas, a todas las personas que puedas, mientras puedas. La gente que avanza en lo recto nunca se frena con un siniestro. A mí, cuando le encontré esta lectura de Juan Wesley, uno de los grandes hombres de Dios en la historia moderna, porque tal vez dirás, no, tú me estás hablando otra vez de cosas que pasaron miles y miles de años atrás, pero Juan Wesley es uno de los hombres de la época moderna, y este hombre se levantó, creó un movimiento con la ayuda del Espíritu Santo, donde hubo avivamiento, donde la gente corría a aprender de Dios y a salvarse. Pero mira lo que dice él en uno de sus momentos de escritura: la gente que avanza en lo recto nunca se frena con un siniestro. Siniestro es algo oscuro, algo que asusta. Haga lo bueno, después haga lo bueno y luego haga lo bueno. Esa es la conclusión de Juan Wesley. Haga lo bueno, luego haga lo bueno y termine haciendo lo bueno. Y eso es integridad. Los hombres que viven en integridad no se van a encontrar siniestros porque han decidido tomar la mejor parte que es agradar a Dios, que es servir a Dios. Por tal razón, integridad viene de una decisión. Y los jóvenes que están en este mismo momento observándonos y están sintonizándonos, yo quiero llegar en este momento y bajar un poco la voz para llegar a tu conciencia y decirte que para ser íntegro y agradar a Dios, tienes que comenzar a hacer esto. No voy a seguir viendo páginas de internet. Son decisiones fuertes, pero hay que hacerlas. No voy a seguir juntándome contigo, ni contigo, ni contigo. Porque cada vez que me junto con ustedes, comienzo a tener una vida diferente y voy siempre hacia el mal. No voy a estar mirando esas cosas en la televisión. Ese programa, cada vez que lo pongo, me lleva a una situación en la cual ya yo no puedo manejarme a mí mismo y termino haciendo cosas que no agradan a Dios. Por tal razón, ¿quieres tener los favores que leímos acerca de aquellas personas que son íntegras, que Dios pone un cerco, que Dios habla de ellos, que Dios piensa en ellos, que los ojos de Dios que recorren todas las mañanas están puestos en esa persona?
Tienes que hacer una decisión. Hoy es el día para ti. Hoy es el día que Dios ha creado para que tú tomes esa posición de guerrero y decir, no más. Hoy se acaba todo lo que voy a hacer. Hoy se acaba todo lo que estaba haciendo. Y voy a tomar la declaración de Juan Wesley que decía, voy a hacer lo bueno, luego voy a hacer lo bueno y terminaré haciendo lo bueno. Eso es lo que Dios quiere para ti, para poder estar en su monte santo, para poder estar en su tabernáculo. Solamente decide vivir una vida íntegra ante Dios. Íntegro quiere decir que todas las áreas están completas, que todas las esferas están llenas, que cada aspecto de tu vida lo estás llevando bien y en orden. Eso es vivir íntegramente. Cuando comienzas a estar bajando en una área, entonces ya no eres íntegro. Para que sea íntegro, todas las áreas de tu vida tienen que estar perfectamente bien. Como por ejemplo, ¿cómo te llevas con papá y mamá? Ahí podemos nosotros comenzar a analizar si eres íntegro. ¿Estás obedeciendo? ¿Cómo estás con los compañeros? ¿Tienes una relación perfecta entre ellos? ¿Te estás llevando bien con tus amigos? ¿Hay enemigos? ¿Cómo te estás llevando con tus hermanos? Sabes que a veces uno da una imagen dentro de su casa y otra fuera de su casa, o en la congregación o en la universidad, y ahí se va mostrando la persona íntegra ante Dios. Todos los aspectos, sea novia, sea esposa, sea hijo, sea amigo, sea vecino, sea profesores, sea universidad, sea trabajo, sea hasta en el juego, en la cancha, donde lo imagines, donde en este momento te pase por la mente algo. Tu vida tiene que estar haciendo el bien, tiene que estar viviendo sin mancha, tu vida tiene que estar agradando a Dios, tu vida tiene que estar bajo la voluntad divina de Dios. Y es eso lo que es ser íntegro. Yo quisiera en este instante que tú y yo tomáramos esa decisión de vivir una vida íntegra ante Dios, que es difícil, demasiado difícil. Tú sabes lo que es decirle a algo que te gusta, a algo que te pide la carne, que lo hagamos. Tú sabes lo que es tan difícil ponerse en una situación cuando tú tienes el deseo de que hay algo que tú anhelas y tener que decirle, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Esa es la posición de los vencedores. La posición de los valientes es esa, poder decirle al pecado, no más. Hubo alguien que se llama Jesús. La Biblia menciona que él fue tentado en todo, pero sin pecado. Eso está en Hebreos. Que fue alguien que pudo tener la bendición de tener decisión, de decir, esto no lo voy a hacer. Y no solo eso, tenía presión. Tal vez dirás, no, él era el Hijo de Dios. Y él era el 100% Dios y 100% hombre. Y las cosas no eran así. Pero cuando hablas de 100% hombre, él fue tentado en todo, dice la Biblia. En todo. Cualquier cosa que te venga a la mente. En todo. También en eso fue tentado nuestro Señor. Pero dice, sin pecado. Es decir que el íntegro de los íntegros de todos los tiempos se llama Jesús. Y él decía en una de sus predicaciones, ejemplo os he dado para que como yo hice, vosotros también hagáis. El interés de Dios al enviarnos a Jesús, aparte de salvarnos del pecado, fue también para decirnos, si Jesús lo hizo y si Jesús pudo hacerlo, usted también lo puede hacer. Yo lo puedo hacer. Nosotros podemos hacerlo. Vivir una vida íntegra es el deseo de Dios para el día de cada uno de nosotros diariamente vivir. Dios es maravilloso porque ese ejemplo de Jesús que le costó, teniendo presiones de los saduceos, de los fariseos, de los escribas, de aquellos que miraban, de los que se acercaban, él mantuvo todo el tiempo. Llegaron a ponerle trampas al Señor. Le decían preguntas y le traían momentos difíciles en donde, por ejemplo, agarraron una vez a una mujer adúltera y la pusieron delante de todos. La ley dice esto, la gente dice esto, ¿y tú qué dices? Y todo el mundo estaba esperando si fallaba para ver qué iban a hacer con eso. Y le tenían presiones. Yo sé que tú en el día de hoy también, como Jesús la tuvo y como la tuvieron estos grandes hombres de Dios,
tienes presiones y el mundo cada día está más peor. Tú prendes la televisión y ahí está la cosa más horrible que puede hacer. Cuando quieren presentar unos lentes, ahora que tengo unos lentes aquí, de momento quien agarra el lente, tú no miras ni siquiera el lente, porque hay tanto pecado y hay tantas tentaciones que hay una mujer que no está ni siquiera vestida completamente presentándote los lentes y tú ya ni miras ni siquiera los lentes. Pero ese es el tipo de acción que tenemos que tomar en el día de hoy. Cambiar ese canal, cambiar y quitar ese anuncio, porque no nos va a llevar a nada bueno. ¿Se recuerdan Juan Wesley que decía, haz lo bueno, luego haz lo bueno y termina haciendo lo bueno? Quita todo eso. En un mundo de presión, cuando vienes y observas a alguien, vas a un sitio y hay tanta suciedad, tanto pecado, tanta corrupción. ¿Te recuerdas la definición que dijimos opuesta a integridad, que era corrupción? Tienes que hacer como Josué. Mi casa y yo. Yo me imagino la gran multitud de israelitas que estaban frente a Josué y él decía, escojan ustedes a quién servir, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Tú también puedes hacer como Josué. Tú también puedes hacer como Gedeón, puedes hacer como Moisés, puedes hacer como David, puedes hacer como Jesús, puedes hacer como Juan Wesley, puedes hacer como yo. Estoy lleno de faltas, estoy intentándolo cada día, he caído otras veces, pero he decidido que hasta que Cristo venga yo voy a perseverar, decidiendo que yo quiero vivir sin pecado, que yo quiero vivir sin mancha. Tú puedes hacerlo. Esta es una oportunidad muy bella que Dios te brinda para que tú y yo vivamos en un mundo corrupto y lleno de maldad, siendo diferentes. Como el pez que está en el mar tiene sal, todo en ese lugar es salado, pero cuando sacas al pez del agua, no está salado. Porque su organismo, su sistema, aunque vive dentro de ese mundo salado, él tiene otra característica, es diferente. Por tal razón no sabe salado. Tú puedes hacer eso. Eso es integridad, eso es integridad. Todo el mundo está en pecado, todo el mundo está viviendo haciendo lo malo, todo el mundo está planificando cómo darse a aquella muchacha, cómo robarse aquello que no le pertenece, cómo vivir una vida desordenada, cómo fumarse aquello que está prohibido. Tú puedes decir, yo no lo voy a hacer, es que no. Y yo sé que eso te va a afectar, porque en el día de hoy, en el mundo en que vivimos, mucha gente comienza a decir, bueno, si no haces esto, no perteneces aquí. Si no haces esto, no te vamos a recibir. ¿Qué importa? Mientras tengas a Jesús de tu lado, todo está bien. La Biblia dice que en el mundo tendríamos muchas aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Quiero invitarte a que en este momento cierres tus ojos y si estás interesado en ser íntegro y vivir sin manchas, yo quiero que hagamos una oración pidiéndole al Señor que lo que hayamos cometido hoy se vaya. Señor, en este instante yo quiero que tú tomes el control de mi vida, quita todo pecado y ayúdame a decidir que voy a vivir para ti, para hacer lo bueno, seguir haciendo lo bueno y terminar haciendo lo bueno, siendo una persona íntegra delante de ti. En el nombre de Jesús, dame las fuerzas. Si has hecho esta oración conmigo después de haber escuchado este mensaje, me gustaría por favor que nos llames. Aquí debajo estarán las informaciones de nuestra iglesia, los teléfonos, y quisiéramos que nos visites, quisiéramos saber más de ti. Y por favor, sé íntegro, que se puede ser íntegro con Dios. Dios te bendiga, te habló el pastor Ben-Hur Berroa, pastor de jóvenes de la Iglesia Cristiana El Buen Samaritano. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Espero que este mensaje haya sido de gran bendición para tu vida. Recuerda que la Iglesia Cristiana El Buen Samaritano es un lugar para todos. Ven y visítanos. Nuestros horarios de servicios son los domingos a las 8:30 y 11 de la mañana. Y a las 6:30 de la tarde tenemos un servicio especial para jóvenes. También queremos invitarte a que sintonices nuestro programa radial Encuentro, que se transmite de lunes a viernes de 8:15 a 8:30 de la tarde por Radio Luz 1360 AM.
Estamos ubicados en la 257-95 Southwest 137 Avenida, Homestead, Florida. Para mayor información, llámanos al teléfono 305-258-9600. Que Dios te bendiga. Y le suplico que me dé su dulce calma. Él nos escucha pues nos ama tanto y nos alivia de cualquier quebranto.